Ari batean ateratzen ginen, kalen, interneto, representazio batzuk eta bar. Eta guai, bakarrik ateratzen geha, taberna bazkaltzeko orduan eta arratzalden eta dauko sorta handia ezatik, eta median, derrek, beha gurekin, emateu beti instrumento bat, eta behak jartzen du musika. Eta gu batean iten du kantatu generalian. Eta orduan ja, sortzen giro poli bat, eta hola pasatzen. Es que no sabemos andar si no tenemos música o hacer algo. Cantamos, bailamos, más o menos nos preparamos un poquito y lo pasamos muy bien, Lo pasamos muy bien. La gente yo creo que también, nosotros muy bien. Nosotros lo pasamos bien porque si no, no lo sabríamos. Pero lo importante es llevar un poco la fiesta, la alegría a todas las personas que nos están escuchando, oyendo, hacerles que canten con nosotros, que bailen con nosotros, disfrutar del ambiente. Eso es para nosotros el mundo. Beste gara baten bai gure helburua hori izaten zen. Aurreneko gauza, disfrutatu, ondo pasa. Eta gero berea jendea ikusten desunen, parrezka eta herri parrez eta ondo pasatzen duela, hobe. Los que sacábamos carroza, y nosotros fuimos los primeros, y eso podemos presumir, de hacer la carroza bajar al suelo a bailar, y ya se convirtió en carroza con plataforma. Y ya nosotros ya dejamos la carroza y luego seguimos saliendo plataforma. Y luego hemos salido ya a pie. O sea, hemos hecho todas las trayectorias desde el 1962, que fue nuestra primera actuación. Creo que mucha gente también habrá hecho, pero nosotros por lo menos en nuestra historia, todo lo que hemos hecho ha sido a base de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Hemos salido hasta 15, y 16 y 20. Edo zego gauza, beharra bali genuen, edo zein tailerren eta beti prest zeuden laguntzeko. Osea, que Tolosa izan du hori oso importantea, o sea... Cantamos una canción refiriendo al Tolosa Club de Fútbol y la fuimos a grabar a ritmo de rock. Y uno tenía que hacer más que la grabación, pues cantar el Tolosa de Tolosa. Claro, pero de la grabación no sabía nada. Venir a grabar, nos dieron una cita a las 12 de la noche. Media hora y... Media hora, ¿cuánto? Pues venga, pasa, para acabar 3 minutos. ¿Sabes hasta qué hora salimos? A las 5 de la mañana. No, 6 de la mañana. Bueno, 6 de la mañana. Tío, cuando vamos a pagarle, nos dijo, mira, iros a tomar por saco. Y dice, sois la leche. Dijo, y nos dijo, nos regaló gratis la grabación. Y entonces le invitamos a Tolosa y vino a Tolosa. Ahora nos has visto así, ahora menos en Tolosa. Se quedó, estuvo comiendo con nosotros. ¿Sabes qué propuesta nos hizo? Sí. A ver si queríamos ir de teloneros a que tocaba la Polla Record en aquellos tiempos, a ver si queríamos ir de teloneros. Nosotros dijimos que nosotros carnaval sí, pero tenemos que ir a trabajar. No más. Pero es curioso, Éramos tan exigentes para llevar las cosas, íbamos vestidos de pingüinos con aletas. Con aletas. Ojo, tú andas con aletas por la calle todo el día, a ver cómo andas. Todo el día, sí, como los verdaderos pingüinos. ¿Te acuerdas, Roberto Jauregui, y el masaje que nos daba en las piernas, las bolas? Teníamos calambres y teníamos 4 años, ¿Os habéis dado cuenta que no estaba casi nadie disfrazado? Nadie llevaba. Todos de paisano. De paisano. Polite dagoen ikusten dutena da, famili osoak ateratzen direla, eta hoi da politena den zatik hau. Gure garaien bakarrik gizonezko ateratzen ginean, eta jagoin familik, eta niretzako izugarri politena, hoi da ja homek txikitatik parte hartzea, eta importantena neutelitan hoi da. Tenemos que seguir la misma tónica que hemos hecho hasta ahora. O sea que salir, como hemos dicho antes, a disfrutar nosotros, pero hacer intervenir a la gente para que disfrute con nosotros.